mí siempre me parece importante como recordar cuál fue como el proceso de construcción del ejercicio y vamos a iniciar entonces por los antecedentes. Digamos que en el 2015 inicia el proceso de conversación y movilización para la construcción del ejercicio de formulación de política nacional de infancia y adolescencia, entendiendo que desde el 2006 aparece, digamos, el Código de Infancia y Adolescencia como un hito que empieza a ser como una partición en la manera como abordamos a niños, niñas y adolescentes, y a partir de ese momento los territorios empiezan a formular sus propias políticas públicas territoriales en materia de infancia y adolescencia. Después de ese ejercicio, digamos, y una vez han pasado ya varios años, en el 2015 se vuelve a insistir en la necesidad de generar un lineamiento nacional, porque cuando se hace la evaluación y la valoración de todas las políticas que hay a nivel territorial, se encontraron más o menos 845 documentos de política entre departamentos y municipios que tenían que ver con temas de infancia y adolescencia, otros eran infancia, adolescencia y familia, otros infancia, adolescencia, juventud y familia. Bueno, había una gran diversidad, digamos, de documentos de política y habían muchos que eran o sectoriales o no tenían una entrada de derechos o solamente hablaban de algunas vulneraciones y digamos que tal desarmonía en temas de política pública a nivel territorial también implicaba poder empezar a generar unos lineamientos que nos permitieran armonizar la apuesta de país en temas de infancia y adolescencia. Una vez se hizo como ese estudio en el 2015, empezó a generarse como unos encuentros territoriales para empezar a identificar cuáles eran como esas fortalezas que tenían los territorios, esas necesidades y esas debilidades en la aplicación de políticas públicas. Se hicieron 128 encuentros de diálogo y socialización en 32 departamentos del país y participaron representantes de la sociedad civil, agentes e instancias del sistema. Para nosotros era muy importante desarrollar escenarios de encuentro con niños, niñas y adolescentes y en ese proceso vale la pena resaltar que no solamente digamos que hicimos unos encuentros en territorio con niños y niñas que pertenecían a programas y estrategias del ICBF, sino que también integramos otros niños y niñas, por ejemplo, que hacían parte de programas de la sociedad civil, participaron los chicos de responsabilidad penal adolescente, participaron chicos que estaban en protección del ICBF y digamos una diversidad suficiente como para poder empezar a tener insumos que nos dieran como la diversidad del país y las necesidades que teníamos a nivel territorial. Participaron particularmente 1030 adolescentes y eso lo separamos porque siempre habíamos hablado como de la niñez como una bolsa general y parte, digamos, del ejercicio de consulta nos empezaba a mostrar con argumentos que nos los dan también los datos, las diferencias que existen entre la infancia y la adolescencia y la necesidad de empezar a generar o a fortalecer unos componentes de atención particular para los y las adolescentes. En ese ejercicio también participaron 874 adultos que eran parte madres, padres o cuidadores y estaban relacionados con los niños y las niñas y unas consultas virtuales donde pudimos tener la participación de 3.936 niños, niñas y adolescentes. Una vez digamos que se ha hecho un primer barrido de consultas a nivel de país, empieza a definirse como unos estructurantes para el ejercicio de la política, se hacen unas apuestas por unos entornos, se hacen unas apuestas por unas realizaciones y eso empieza a foguearse a nivel nacional. Entonces se hacen unos talleres territoriales donde el ejercicio de participación de la sociedad civil, la academia y la cooperación era muy importante también para nosotros como actores y agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces logramos desarrollar unos talleres territoriales en estos lugares con 353 participantes y también desarrollamos como unos talleres temáticos para empezar a aterrizar los enfoques diferenciales desde categorías de género, diversidad sexual, discapacidad, con 50 participantes, particularmente técnicos de entidades donde se podían empezar a desarrollar algunas discusiones al respecto. Traigo a colación como el marco normativo general sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, que por supuesto comienzan con la Convención sobre los Derechos del Niño. Ustedes saben que esa convención la ratificamos a través de la Ley 12 del 91.
La constitución política, que trae todo el bloque de constitucionalidad referido a niños, niñas y adolescentes, que va desde los convenios internacionales que hemos firmado, por ejemplo, con la OIT, en temas relacionados con trabajo infantil, con peores formas de trabajo infantil, en temas relacionados, todo lo que ya hemos venido adaptando como los ODS. Traemos también la Política Nacional para la Atención a la Primera Infancia y el Código de Infancia y Adolescencia. Particularmente el tema de la primera infancia para nosotros era como el camino que ya se había recorrido y teníamos que empezar a recoger esos aprendizajes para entrar en clave de estrategia de cero a siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que entrábamos en un ejercicio de empezar a pensarnos la infancia y la adolescencia no desde las situaciones de vulneración, sino desde un escenario donde el niño y la niña y el adolescente estaban en el centro, que era lo que planteaba la estrategia de cero a siempre. Y a partir de ahí empezábamos a ver como las particularidades de la población a la cual estábamos intentando llegar. Aquí tenemos como otro ejercicio que era importante empezar a relacionar y era el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, porque ustedes saben que la Ley 1098 hace como unos traslapes en los grupos de edad cuando empezamos a mirar los cortes, ¿no? Entonces, tenemos que la primera infancia es de 0 a 5 años, que incluye toda la parte de preconcepción y todo lo demás. La infancia es de 6 a 12 años y la adolescencia es de 12 a 18. Y en la Ley Estatutaria de Juventud empezamos a ser jóvenes desde los 14 años. Es decir, que uno en Colombia es joven y adolescente al mismo tiempo. Y en ese proceso teníamos que empezar a mirar cuáles eran esas transiciones que habían a lo largo del curso de vida, pensando que si los niños y las niñas que estaban en primera infancia recibiendo unas atenciones tenían como todo un marco de protección, ¿cómo hacíamos para que estos niños y estas niñas que tenían 5 años cuando salieran y empezaran su momento de desarrollo ubicado en la infancia no saltaran como a un abismo, sino que pudiéramos seguir en un ejercicio más integral y articulado para esta población? Y la Política Nacional de Infancia y Adolescencia resulta ser ese ejercicio de articulación de todo este marco, que además tenía también que conectarse con unos procesos concomitantes que se venían desarrollando en el marco de unas líneas de política. Las líneas de política ya hacen como una entrada focalizada por determinados escenarios de riesgo o vulneración. Entonces, en ese proceso de formulación de la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, venía gestándose el proceso de formulación de la línea de política para prevenir y erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente trabajador, que se aprueba en el 2018, al igual que la línea de política pública para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esas dos líneas de política entran en el marco de la política de infancia y adolescencia y se conectan con otra línea de política que también es aprobada en el 2018, que es la política pública para la prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, uso y utilización por parte de grupos armados organizados. Y eso, digamos que recoge un poco también la experiencia de un COMPES que había previamente para el tema de reclutamiento e incorpora con mucho más fuerza el componente de violencia sexual en contextos de conflicto, que era parte, digamos, de las necesidades que se generaban en territorio frente a situaciones concretas de vulneración. Después de todo ese marco que había que conectar en el tema de la política de infancia y adolescencia, nos empezamos a sentar en el componente de protección integral, que era la base de la 1098 y que siempre nos había permitido a nosotros hacer una entrada desde el enfoque de derechos. Entonces empezamos a ver cómo las 4 acciones afirmativas empiezan a dialogar con esto, que sería la base para poder alcanzar eso que hablamos, que es el desarrollo integral, ¿no? Las 4 acciones afirmativas son el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, la garantía de derechos, la prevención de vulneraciones y el restablecimiento de esos derechos que han sido vulnerados cuando esto sucede, digamos. Adicionalmente empezamos a hacer como todo un ejercicio de análisis de diagnóstico situacional frente a cómo estaban los niños, niñas y adolescentes en el país. Aquí traigo como a relación algunas cifras que para nosotros son como muy importantes, porque también empezamos a ver diferencias sustanciales entre las características de la población que está en primera infancia y la que está en infancia y adolescencia.
Entonces vemos, por ejemplo, cómo en Colombia 126.626 niños, niñas son de madres adolescentes entre los 15 y 19 años en el país, y 5.804 niños y niñas de madres entre los 10 y los 14 años, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema del embarazo adolescente es una de las situaciones complejas que se relacionan particularmente con la infancia y la adolescencia, aunque está más centrado en la adolescencia. O, por ejemplo, que en el país 1 de cada 6 adolescentes ya es madre o está embarazada. Y es frecuente que vuelvan a quedar embarazadas en menos de 3 años, que es el embarazo subsecuente del que siempre hablamos y que es lo que justamente queremos prevenir. En 2017, por ejemplo, 796.000 niños, niñas y adolescentes se encontraban en situación de trabajo infantil. La disminución de edad, por ejemplo, para el acercamiento al consumo de sustancias psicoactivas, en el promedio nacional están los 13 años, desde los 13 años se empieza a tener el primer consumo. El incremento del consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes en todo el país, incluso en zonas rurales, es otro de los fenómenos que vemos con mucha fuerza. Por ejemplo, durante 2015 se presentaron 254 casos de suicidio en niños, niñas y adolescentes, que también es otro fenómeno que ha venido exacerbándose particularmente en comunidades indígenas y en toda, digamos, la Orinoquía y la Amazonía. De los departamentos con más altos índices de suicidio, por ejemplo, está el Vaupés, donde se vienen desarrollando estudios para ver qué es lo que está pasando y, digamos, hay muchas teorías alrededor del fenómeno, pero es un escenario particular, además que la manera como estas situaciones pasan, digamos que es la misma. Entonces hay una tendencia, se está haciendo el estudio y se está haciendo un trabajo con la comunidad, porque sabemos que el proceso de desarraigo, el proceso de estigmatización hacia comunidades indígenas también es muy fuerte. Y lo que ha pasado con los adolescentes es que muchos de ellos no se sienten ni de aquí ni de allá. Entonces ese ejercicio de la adolescencia, en donde es el momento donde tú empiezas a afianzar un montón de elementos para tu autorreconocimiento, para conectarte con la sociedad, para empezar a identificarte con grupos, empieza a generar unos conflictos allí. Por ejemplo, hay otro tema que empieza a conectarnos con el tema, por ejemplo, de la política de familias, y es que de las situaciones más recurrentes y que han venido teniendo en términos de cifras, digamos una constante, la traigo acá, que es un dato del 2017 y es 10.391 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando vemos las cifras de Forensis, generalmente los niños, niñas y adolescentes están en el centro de este tipo de violencias. En temas de violencia sexual, las niñas y las adolescentes son el primer grupo que es víctima de este tipo de situaciones. Al respecto, por ejemplo, tenemos 2.517 niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual comercial. Tenemos entre 2013 y 2018 el ingreso de 1.375 adolescentes al programa especializado para la atención de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado. El tema de reclutamiento también empieza a pesar y empezamos a ver cómo todas estas problemáticas que empiezan a incidir en las vidas de los niños, niñas y adolescentes marcan también unas diferencias sustanciales con lo que pasaba en la primera infancia y lo que empiezan a enfrentar las personas cuando llegan al momento de la infancia y la adolescencia particularmente. Traje muchas otras cifras, pues les voy a dejar la presentación, no me voy a quedar como en los hechos victimizantes, pero es un poco también para tener el contexto, porque justamente ese es uno de los elementos que nos distancian de cómo debemos comprender las situaciones que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. A partir de todo esto, entonces, empiezan a recoger unos enfoques que están puestos en la Ley 1098, que se articulan con los avances que tiene el país en términos de política pública y que buscan cómo empezar a generar estas armonías. Tenemos, por supuesto, el enfoque de derechos humanos y protección integral, que nos lo da la Ley 1098. Tenemos los enfoques diferenciales que como el de género, el diferencial que tenemos dos categorías y entonces entramos, por ejemplo, con temas de discapacidad y con temas étnicos. Tenemos el enfoque interseccional,
el enfoque de desarrollo humano y de curso de vida, que es el que se conecta directamente, por ejemplo, con la apuesta que tiene salud y que tuvo todo el ejercicio de la formulación de la política de familias. Y la idea es que todos estos enfoques permitan la interrelación entre los ejercicios ya prácticos en territorio para la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias, porque finalmente entendemos que la familia es digamos que el conjunto al que hay que llegar para lograr tener una incidencia real y unos cambios significativos en escenarios de riesgo o vulneración. Es decir, si tradicionalmente hemos trabajado solo con niños, niñas y adolescentes, sabemos que si no llegamos al conjunto familiar realmente no vamos a tener una sostenibilidad en los procesos que desarrollamos ni cambios significativos en las dinámicas propias. ¿Cuál es la finalidad y el objetivo de esta política? Pues tenemos una finalidad que es contribuir al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, y el objetivo es generar esas condiciones de bienestar y acceso a oportunidades con equidad e incidencia de las niñas, niños y adolescentes en la transformación del país, entendiendo que los niños y las niñas y los adolescentes no son el futuro sino el presente, y necesitamos que empiecen a generar y a incidir en lo que les afecta en términos de sus vidas para poder empezar a tener cambios significativos a través del tiempo. La política de infancia y adolescencia, yo les traje un poco como digamos, el contenido, que está en 5 capítulos para que ustedes tengan un poco el contexto. Por supuesto, empezamos con antecedentes normativos y de política pública nacional y territorial, el contexto y la situación de las niñas, niños y adolescentes en Colombia, que es un poco lo que les había mostrado, los niños, niñas y adolescentes como sujetos de la política. Ahí hacemos un desarrollo en conexión con las familias y cómo en la política se ve, digamos, a la familia y cómo se busca hacer esa interrelación con la política de familias que ya está aprobada en el país, el marco de política que ya empieza a desarrollar las realizaciones, los entornos que les voy a empezar un poco a contar más adelante, y el marco de gestión para su implementación que se conecta directamente, por ejemplo, con este reto que tiene el país de los ODS y cómo empezamos a aterrizar esos ODS a la infancia y la adolescencia, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, todo el tema de trabajo protegido y empezamos a ver la transición hacia el mundo del trabajo de los adolescentes, entendiendo que una gran cantidad de adolescentes que logran terminar la básica secundaria la terminan entre los 15 y los 16 años, por ejemplo, y menos del 10% logran entrar a la educación superior. Entonces, ¿qué pasa con esos adolescentes? Si hasta el 2017 no era permitido trabajarse según la resolución 3587, que es la que estipula los trabajos prohibidos en Colombia, y es una resolución que se saca cada 3 años desde el Ministerio de Trabajo en articulación con el ICBF. Digamos que todas esas transformaciones ya se ven planteadas en las políticas, y reconocer también un poco los contextos y las necesidades de esos adolescentes y dejar de meter en una sola bolsa a la niñez y entender cuáles son esos momentos para comprender de una manera más asertiva y poder desarrollar acciones en concordancia con lo que ellos están viviendo y con las necesidades que tienen. No es lo mismo sacar un programa para un adolescente de 17 años que es papá de 2 hijos, que para un niño de 12 años que está en un entorno escolar pensando otras cosas y, digamos, con unas expectativas y unas necesidades diferentes. El marco de política tiene unos objetivos específicos que quise traer a relación porque creo que un poco nos orientan en el sentido que tiene la política. El primero es generar procesos de desarrollo de capacidades en la construcción de trayectorias de vida significativa para niños, niñas y adolescentes. Potenciar la capacidad de agencia y protagonismo de niños, niñas y adolescentes como sujetos de cambio social y cultural, fortalecer capacidades de las familias y los colectivos como agentes que facilitan la construcción de las trayectorias vitales de los niños, niñas y adolescentes, atender integralmente a estos niños, niñas y adolescentes respondiendo a sus intereses, necesidades y características del contexto, y consolidar condiciones y capacidades institucionales que faciliten la gestión de la política de infancia y adolescencia en el orden nacional y territorial. Si ustedes se dan cuenta, siempre, digamos, cuando uno hace el corte del 2017 para atrás, siempre vamos entrados por la vulneración, ¿no? Entonces decíamos, bueno, esta niña es víctima de explotación sexual, así que vamos a definir cuál es la ruta
primero para identificarla y segundo para atenderla y tercero para, si es el caso, por ejemplo, empezar un proceso de restablecimiento de derechos, no necesariamente un PART, sino un proceso de restablecimiento de derechos en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Como acá entramos en clave de cero a siempre, lo que buscamos a través de los objetivos era pensarnos a qué queríamos llegar, dejando la vulneración un poco de lado, no olvidándola, pero no siendo ese el elemento central de la política, y pensando qué era lo que deberíamos hacer las entidades para lograr que estos niños, niñas y adolescentes realmente sean el centro y cuáles son esas capacidades que queremos empezar a desarrollar, entendiendo que las capacidades son, digamos, tienen dos componentes, que son conocimientos y desarrollo de habilidades para lograr un objetivo, y cómo esas capacidades se tienen que conectar con las familias y las comunidades en general, porque además que cuando empezamos a hacer la relación de los índices, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, sabemos que las familias pueden ser o ese primer entorno protector o el primer entorno vulnerador de un niño, niña y adolescente, ¿no? Y si no logramos fortalecer esas capacidades, pues realmente no logramos generar unas transformaciones. En el marco de la política, la integralidad de la atención se traduce en la disposición para ordenar la oferta de programas, estrategias, servicios y acciones en general, por supuesto de las entidades del Estado y de los agentes en general del Sistema Nacional de Bienestar Familiar para que lleguen a todos y todas con calidad. La atención integral, digamos que define la política como unos elementos que caracterizan las atenciones para niños, niñas y adolescentes, y es el desarrollo de acciones promocionales de la autonomía funcional y social de la política, social y política del individuo, la integralidad de las atenciones en configuraciones diversas y diferenciales, y las acciones de restitución y restablecimiento de derechos. Si ustedes se dan cuenta, este tercer componente es algo que se integra en la política de infancia y adolescencia, que de golpe no era tan visible en De Cero a Siempre, pero que para nosotros sí es fundamental porque tenemos, además de procesos administrativos de restablecimiento de derechos, también tenemos un sistema de responsabilidad penal adolescente y tenemos como otros escenarios que desde lo institucional implican empezar a pensarnos cómo se integran estos niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de política nacional. Por eso, cuando empiezan a definirse los entornos en el marco de esta política, empezamos también a tener como unos escenarios particulares para la población. Entendiendo que los entornos son esos espacios físicos, virtuales, sociales y culturales donde habitan los seres humanos. Para los niños, niñas y adolescentes se plantean 6 entornos. El primero es el entorno hogar, que constituye el escenario de residencia permanente donde el niño habita, se configura desde relaciones de convivencia y vínculos de afecto y a la vez proporciona condiciones de infraestructura, sanitarias y estéticas acordes a los requerimientos e intereses de los niños, niñas y adolescentes. Digamos que ahí nos conectamos un poco con la definición de familia como sujeto colectivo de derechos y entendemos también la diversidad de las familias en Colombia. Entonces nos pensamos en un entorno hogar donde el niño está en Quibdó y vive, digamos, en una casa donde hay una familia extensa y donde las casas se conectan al interior, ¿no? Entonces, definitivamente no es lo mismo el entorno hogar en el Chocó con todo el relacionamiento de una familia extensa que en Bogotá, donde hay una familia de 3 con un hijo que está en un conjunto residencial y están, digamos, mucho más concentrados allí. Ya la interrelación empieza a cambiar o empezamos a reconocer también que hay familias donde los papás o las mamás son parejas homoparentales, donde la mayoría de las familias, por ejemplo, tiene mamás que son cabeza de hogar, está bien el término, y en fin, digamos, como un montón de diversidad en términos de lo que podemos conceptualizar como familia, y empezamos a abrirlo desde el entorno hogar. Hablamos del entorno educación, entendiendo que el entorno de educación, si bien en la infancia y la adolescencia es el momento en el que se ingresa al sistema educativo de manera más fuerte, donde los niños y las niñas están la mayoría del tiempo en las instituciones educativas, abrimos el espacio para la comprensión del entorno de educación, entendiendo también la conexión que tienen, por ejemplo, los niños en el Baudó, donde hacen unos círculos para aprender a tejer y a hacer las artesanías, y eso es parte de los escenarios de aprendizaje y de transmisión cultural y se incluye como entorno educativo también. Esto para salir
poco de la institución educativa, que siempre es donde nos conectamos, y abrir un poco el espectro frente a la comprensión del entorno educacional. Tenemos un entorno que es comunitario y espacio público, y ese entorno comunitario y espacio público es muy importante porque en la infancia y en la adolescencia, particularmente en la adolescencia, el espacio público es uno de los lugares donde los adolescentes más transitan y donde más se encuentran en términos de pares, en términos de reconocimiento, y empiezan a hacer unos procesos de apropiación frente a, digamos, determinadas, por ejemplo, en las ciudades las culturas urbanas hacen parte de ese ejercicio. En las zonas rurales, cuando hablamos de espacios públicos y comunitarios, estamos hablando del río, estamos hablando de la Maloca, donde se encuentran todos los niños, niñas y su comunidad, por ejemplo, exacto, la Chagra, en comunidades indígenas. Entonces, bueno, y incluimos el entorno laboral, porque el entorno laboral hacía parte, digamos que esa es otra de las diferencias sustanciales, porque ustedes saben que en Colombia las personas tienen derecho al trabajo a partir de los 15 años. Y si tienen un derecho al trabajo, pues necesitábamos empezar a orientar ese ejercicio de transición, de formación hacia el trabajo y de preparación para entrar al mundo laboral, entendiendo que la mayoría de los adolescentes, cuando uno empieza a ver, por ejemplo, el tema de las tasas de trabajo infantil, son la población que mayoritariamente está desarrollando, digamos, actividades laborales, pero son los que están más desprotegidos, los que tienen mayor índices de vulnerabilidad y están, digamos, en el último eslabón de la escala laboral, sin ningún tipo de protección. Por dar algunos ejemplos, en Baupés hemos identificado que hay unos puertos ilegales, por ejemplo, y que están contratando a los adolescentes pagándoles con cerveza la tonelada de carga, ¿no? Entonces luego nos preguntamos, ¿pero por qué hay consumo de sustancias? En el eje cafetero ya está identificada una red que le paga a los recolectores con drogas, con marihuana. Y además les da marihuana porque son mucho más productivos y se concentran, y a veces se les olvida hasta almorzar y porque son los que más recogen, por ejemplo. O, bueno, todo lo que ustedes se puedan imaginar que desde su trabajo seguramente han identificado, le pasa a los adolescentes, ¿no? Y entonces cuando empezábamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con los adolescentes? Porque si tú te vas a San Miguel y te encuentras un chico que además está en la ruralidad, y que tiene 17 años y que tiene una familia y que ya tiene otro nivel de vida y otras expectativas, y llegamos con una regulación donde se prohibía, por ejemplo, la agricultura como sector peligroso para los menores de 18 años, estábamos rompiendo con el ejercicio de la dinámica, digamos, tradicional de ellos, y también los estábamos lanzando hacia escenarios de informalidad y de ilegalidad. Entonces, un poco la apuesta que se conecta en este momento y en articulación y armonía con lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo es empezar a pensar en esa transición que tienen los adolescentes hacia el mundo laboral, siempre apostando al desarrollo de capacidades y que podamos empezar a generar escenarios donde, por ejemplo, logren acceder a oportunidades de educación terciaria. Tradúzcase esto, por ejemplo, el SENA de formación técnica o espacios de fortalecimiento de capacidades para proyectos productivos que les permita integrarse también a la vida económica, pero desde escenarios protegidos. Y tenemos el entorno virtual, que es otra diferencia que hay en la política de infancia y adolescencia, y es este lugar donde los niños, niñas y adolescentes se interrelacionan, donde ahora, digamos, está una gran parte del tiempo utilizada allí, donde también buscan aprender, donde buscan socializar y donde buscan también generar unas identidades propias a través de medios virtuales y redes sociales. Y por eso este entorno era muy importante, porque además los riesgos digitales son una constante. Ya tenemos una ley en el país frente a temas digitales que nos permiten empezar a pensarnos cómo podemos abordar este tipo de situaciones y este tipo de escenarios de riesgo, que pueden ser escenarios de riesgo, pero también escenarios de aprovechamiento, construcción y formación. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer que estas familias comprendan estos escenarios y puedan conectarse? Parte, por ejemplo, de los ejercicios en territorio que desarrollamos era ver cómo el tema del entorno virtual corta con el relacionamiento familiar. Voy a dar un ejemplo. Yo estaba en un encuentro territorial en Boyacá y todas las mamás se quejaban
porque decían que ellas no entendían nada de eso de los computadores, pero que sus hijos y sus hijas estaban pegados ahí casi todo el día. Y entonces cuando les preguntamos, bueno, ¿y usted sabe qué hace él o ella ahí? Pues ni idea, pero está ahí pegado todo el día. Entonces bien podría estar en una página donde le permitiera, no sé, aprender cosas, o podría estar contactándose con alguien que luego lo enganchara en una red de trata o de explotación sexual. Y las invitaciones que les hacíamos a las mamás era, bueno, pues hay que capacitarse para poder entender y empezar a conectarse con los hijos. Y ellas, por ejemplo, manifestaban, sí, necesitamos poder saber qué es lo que ella está haciendo ahí, porque yo sé qué está haciendo en la calle y sé hasta qué horas está en la calle y la entro. Pero cuando está en el computador puede estar toda la noche y yo no me doy cuenta y no sé qué pasa ahí. Otro de los entornos particulares para infancia y adolescencia es el entorno institucional. Y es ese entorno pensado no solamente en los niños, por ejemplo, que están en protección bajo algún programa especializado del ICBF o que han sido desvinculados, sino también pensar, por ejemplo, en los adolescentes que están en el sistema de responsabilidad penal, pero también pensarnos en los niños y las niñas que transitan por un entorno institucional, entendiendo que un entorno institucional, por ejemplo, es la institución educativa. Ahí están en un escenario institucional. O el escenario institucional que los toca cuando están enfermos y duran mucho tiempo, por ejemplo, en una clínica, están en un escenario institucional. Entonces, ¿cómo empezamos a pensarnos desde las instituciones que estos también son escenarios donde transita una parte importante de la vida de ellos y ellas, y empezamos a conectarlo con las acciones de política que queremos que entren desde un enfoque de derechos? Bueno. Las líneas de acción de la política se plantean a través, digamos, de títulos o de estos enunciados. Primero, el tema de fortalecimiento institucional, que apunta a todo el tema de arquitectura institucional, de gasto público social y de identificación y gestión de esas intersecciones que se operativizan ya en el territorio. Entonces, eso nos plantea a nosotros el reto de pensar cómo vamos a implementar en el territorio desde una gestión de intersecciones las acciones que van orientadas para familias, para niños, niñas y adolescentes, y cómo se conjugan desde un lineamiento nacional que viene de dos políticas para unos mismos beneficiarios, ¿no? Es la misma población. Entonces la idea es poder conectar todo el ejercicio con los enfoques que tenemos interrelacionados. El tema de calidad y pertinencia de las atenciones, que busca la integralidad de las atenciones, el desarrollo de capacidades y las transiciones armónicas en el curso de vida. Pensar un poco en la calidad y pertinencia de las atenciones nos plantea un reto, y es empezar también a consolidar un componente particular de atenciones para adolescentes, que si bien tenemos como unas realizaciones generales, el componente para adolescentes es particular no solamente desde la ley, sino desde la vivencia cotidiana de ellos y de ellas. La otra línea que se plantea es participación, movilización y ciudadanías, y aquí empezamos a pensar cómo la formación para la ciudadanía, la comunicación para el desarrollo y la incidencia política están conectadas, y sabemos que hay muchos imaginarios sociales, por ejemplo, respecto, y perdónenme que sea tan insistente con los adolescentes, que además de ser mi obsesión desde el año pasado, es un poco la necesidad planteada desde la población en términos de situaciones de vulnerabilidad que viven en todos los territorios, tanto en lo rural como en lo urbano, tanto en los ejercicios, por ejemplo, de pensarnos cómo se piensa la policía a los adolescentes. ¿Qué pasa cuando hay un montón de adolescentes reunidos en un parque en Ciudad Bolívar? ¿No? ¿Cuáles son esos imaginarios de las personas? Y cómo empezamos a cambiar los imaginarios para empezar a pensarnos desde las comunidades, desde la sociedad en general, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y no son adultos pequeños, ni son objeto de protección de alguien, sino que son ellos y ellas en sí ciudadanos pensantes, con capacidad de opinar, que tienen un criterio, y que per se al estar reunidos no están haciendo algo malo, sino que están en unos procesos identitarios que además son un potencial de cambio y transformación social.
El seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento, pues porque es un componente esencial que no solamente mira temas de sistemas de seguimiento, de evaluaciones de gestión de resultados e impactos, sino también el tema de la gestión de conocimiento. Y es que no podemos negar que el país ha venido transitando históricamente en unas apuestas por la infancia y la adolescencia desde los órdenes territoriales, que vale la pena también recoger, rescatar y ver cómo empezamos a articularlas y a fortalecer este lineamiento nacional. Ahí ha habido, como siempre, un debate en si gestión de conocimiento va separado, va junto, lo que siempre hemos intentado como defender, porque son como enfoques, yo creo que enfoques de gestión, yo diría, es cómo nos obligamos a hacer monitoreo y evaluación de las acciones y de las apuestas para traducirla en toma de decisiones y para traducirla en mejoras continuas. Entonces, digamos que a veces, aunque son dos enfoques que parece que se contradijeran, yo considero que se complementan. Y es, si por un lado no le haces seguimiento, no le haces monitoreo, no evalúas las acciones, eso sí, dándole suficiente tiempo para que las acciones puedan tener algún impacto, eso no se convierte sino únicamente en un dato. O sea, si solamente recogemos números, si solamente hacemos sistematizaciones, pero luego no hacemos una consulta de esa información para hacer ajustes, para recoger lecciones aprendidas, para consolidar buenas prácticas, y eso realmente es el ciclo de gestión de conocimiento. Así es. Y teniendo como, digamos, participantes esenciales a quienes va dirigida la atención, ¿no? O sea, si nosotros no generamos escenarios donde los niños, niñas y adolescentes nos evalúen lo que estamos haciendo, no tiene sentido, porque poder tener en cuenta el enfoque de derechos implica el reconocimiento, y el reconocimiento implica que ellos tengan escenarios donde puedan incidir en todas las cosas que los afectan. Entonces, digamos que lo ideal también es poder conectar el tema también con escenarios de participación que está arriba, pero que a la final es como esta interconexión que hablamos de los derechos que son interdependientes, que están interrelacionados. La apuesta de las líneas de acción de la política van en ese mismo sentido. Si bien tienen que dividirse para poder hacer una comprensión general y tener los procesos aparte, todo va interrelacionado, no hay una acción que esté desligada de todo el ejercicio de gestión general. Yo quiero hacer acá un zoom, si Laura me lo permite, y es en eso que está diciendo Laura de participación, movilización y ciudadanía. El Plan Nacional de Desarrollo, las evaluaciones que se le han hecho al sistema y seguramente muchos otros documentos y muchas otras experiencias siempre han mostrado que este es el componente en el que siempre quedamos en deuda a los agentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo dice rediseño de sus programas, dice ajuste de su oferta. Pensemos las cosas por ese componente, de verdad sería mi invitación. Muchas veces decimos, es que el sector de la inclusión social no es el responsable de la salud, no es el responsable de la educación, y estamos completamente de acuerdo. Nosotros solamente contribuimos con unas acciones a veces muy pequeñitas o muy puntuales a que esa garantía se pueda dar, como por ejemplo en el marco de Familias en Acción o desde Red Unidos. Pero en esta participación, movilización y construcción de ciudadanías todavía tenemos unos retos importantísimos, y a nivel internacional hay muchas experiencias bonitas que nosotros podríamos recoger y que vale la pena promover y que vale la pena aprovechar la población objetivo de nuestros programas y proyectos para movilizar este componente. Así es. Y pasamos finalmente al tema de las realizaciones, entendiendo que esas realizaciones se operativizan en los entornos que acabamos de ver, porque son los lugares donde transita la vida de los niños, niñas y adolescentes, y las realizaciones se comprenden como esas condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niño, niña y adolescente a través del curso de vida, por lo que se transforman y adecúan a sus particularidades. Casi que uno podría decir que las realizaciones son como las metas máximas a las que queremos llegar en términos de realización de derechos para lograr ese desarrollo integral del que hemos venido hablando. Para infancia y adolescencia, la primera realización apunta a que cada niño, niña y adolescente cuente con una familia que le acoge y acompaña en su desarrollo junto con los pares, redes y organizaciones sociales y comunitarias.
Este último componente de pares, redes, organizaciones sociales y comunitarias son muy importantes porque en este proceso de desarrollo entendemos que los niños y las niñas bien pueden estar en un escenario familiar o en otros escenarios, pero tienen derecho a una familia y hay que empezar a hacer esas comprensiones desde allí. Entonces, por ejemplo, les voy a contar una experiencia que tuvimos en Barranquilla haciendo un trabajo con pandillas, y entonces cuando empezábamos a acercarnos a las pandillas y toda la gente, digamos, tiene también unos preconceptos sobre la pandilla, ¿no? Negativos, y resulta que los chicos que integran una pandilla tienen unas capacidades organizativas y de liderazgo increíbles, ¿no? Y parte de la pandilla es su familia. Entonces, cuando empezamos a comprender, digamos, cómo funcionan y cuál es la dinámica cotidiana, empezamos a entender también ellos cómo han venido formando una identidad colectiva y cómo podemos trabajar con ellos para que empiecen a pensarse unas cosas distintas desde esas capacidades que han venido desarrollando y empiecen, por ejemplo, a cortar con estas líneas imaginarias que tenían en los barrios, empiecen a articularse con la comunidad, empezamos a generar, por ejemplo, espacios de formación para formadores en temas organizativos, en temas de liderazgo político, en temas que para ellos eran importantes, y logramos a la final del 2019, al final del 2017, en diciembre, hacer un gran evento donde se reunieron todos los pandilleros de Barranquilla, de todos los barrios, y estábamos ahí y no hubo ni un solo incidente violento. Entonces logramos llegar a unos pactos y empezar a desarrollar también unas oportunidades para ellos, porque cuando empezamos a ver cuál ha sido el transcurso de su vida y qué oportunidades han tenido, siempre han estado en unos escenarios de violencia, y como nosotros aprendemos por modelamiento, poder cortar esos círculos de violencia es parte, digamos, de la tarea que tenemos que empezar a emprender conscientes de lo que queremos lograr. Y esa fue la única manera de poder entrar con ellos, a través de la pandilla. O sea, hablar con las mamás no servía, porque las mamás no sabían dónde estaban hacía años. En cambio, cuando entras por la pandilla y empiezas a generar unos vínculos también de confianza y a generar unos escenarios de trabajo conjunto que tengan sentido para ellos, es muy interesante porque uno logra ver esas transformaciones y esos proyectos de vida particular que tienen ellos también. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo empiezan a pensarse unas iniciativas que tienen incidencia en lo comunitario y en lo social? Entonces, ¿cómo podemos empezar a transformar esas realidades? La segunda realización es que cada niño, niña y adolescente disfruta del nivel más alto posible de salud, vive y asume modos, estilos y condiciones de vida saludables y cuenta con óptimas condiciones de alimentación y nutrición. Entonces, siempre, por ejemplo, parte de lo que nosotros planteábamos en las discusiones es que, por ejemplo, el tema de nutrición y alimentación siempre lo vemos para primera infancia, y hay unos indicadores muy claros para primera infancia en temas de nutrición, ¿no? Pero, ¿y los niños y las niñas mayores de 5 años no tienen problemas de nutrición? ¿Será que no? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué no lo medimos? Porque además, digamos, del PAE no desarrollamos también unos componentes que les permitan a ellos tener muchos más elementos para tomar decisiones frente a su salud, no solamente en términos de promoción de derechos sexuales y reproductivos, sino en lo que implica la salud desde una visión más holística frente a lo que ellos ya tienen la capacidad de tomar decisiones y saber qué les afecta. Las decisiones informadas ahí son un poco la clave para poder generar escenarios donde ellos y ellas puedan cambiar los rumbos que han tenido sus vidas. Cada niño, niña y adolescente participa de procesos de educación y formación integral que desarrollan sus capacidades, potencian el descubrimiento de su vocación y el ejercicio de ciudadanía. Digamos que también es interesante ver cómo en la apuesta que hace el Plan Nacional de Desarrollo en este momento estamos apuntando al desarrollo de vocaciones, de habilidades desde los intereses de los chicos y las chicas. Hemos tenido muchas experiencias en el país a lo largo de la historia de apuestas que se hacen desde los niveles centrales. Entonces, por ejemplo, al Cesar llegó una vez un programa con mucho dinero y cuando fuimos a hacer la visita, entonces las señoras del programa nos decían, pero es que no entendemos por qué nadie viene. ¿Sí? Y cuando nosotros decíamos, bueno, pues es que el programa es de rap y estás en el Cesar, nunca le preguntaste a los chicos si les interesa el rap, y obvio nunca fueron y la plática se perdió, ¿sí?
Y es parte de lo que estábamos hablando ahora, poder contextualizar también las características del territorio y los intereses de la población a la que queremos llegar, si queremos generar un efecto real con el servicio que vamos a prestar. Y ellos y ellas además tienen súper claro cuáles son sus intereses y sus habilidades, y por ahí también quieren desarrollar, digamos, escenarios de fortalecimiento de capacidades para generar algo que quieren empezar a lograr. Ya sea que un niño o una niña le guste la danza en el Chocó, que es nuestra obligación empezar a desarrollar esos escenarios, porque además el artículo 35 de la Ley 1098 dice que la recreación, la cultura y el deporte son otro de los derechos fundamentales que tienen los niños y las niñas. La cuarta realización apunta a que cada niño, niña y adolescente construye su identidad desde el respeto y valoración de la diversidad. Digamos que esta realización es muy potente, porque ya empezamos a hablar de todo el tema, ahí empezamos ya a transitar hacia la adolescencia, por ejemplo, e incorporamos unos temas de diversidad sexual que vale la pena rescatar, que vale la pena visibilizar. Empezamos a ver cómo el escenario de diversidad desde lo étnico, desde lo cultural, desde la georreferenciación de dónde están ubicados y también cuáles son esos contextos y cuáles son esas visiones de país y de comunidad que ellos tienen. Y el ejercicio de identidad también nos permite comprender a quiénes queremos llegar. No solamente por edad, sino también por dónde están ubicados, por características del contexto, y por saber también cuáles son esas pasiones y esos escenarios identitarios que empiezan a conformar grupos o colectivos en los adolescentes, porque la adolescencia tiene esa característica particularmente, y es que estamos terminando un proceso identitario y generalmente conectamos con lo colectivo. Por eso las pandillas son tan atractivas para los adolescentes, por eso los adolescentes son las principales víctimas de uso y utilización por parte de grupos armados organizados. Porque poder conectarse con este ejercicio del poder y con esta visión que hay en muchos territorios frente a que el actor armado con la pistola es el que manda y el que tiene el respeto, es lo que estamos intentando competir desde la oferta para poderlos traer hacia otros escenarios. Entonces, ¿cómo empezamos a competir con eso en la realidad concreta de los chicos y las chicas, ¿no? La quinta realización nos dice que cada niño, niña y adolescente goza y cultiva sus intereses en torno a las artes, la cultura, el deporte, el juego y la creatividad. Digamos que traemos unos elementos de primera infancia donde nos dicen el juego es clave, el juego no solamente es jugar, sino que a través del juego puedes aprender un montón de cosas, desarrollas habilidades, pero además que el juego es esencial, digamos, como el ocio, como el tiempo libre, como también empezar a desarrollar y poder acceder a escenarios culturales y deportivos, que es parte también de las apuestas en el marco del tema de la economía naranja, porque eso nos permite empezar a ubicarnos, y si en la infancia y la adolescencia no exploramos todos los escenarios posibles para saber qué queremos, pues cuando será entonces, digamos que ese es el momento donde empezamos a mirar todas las posibilidades que tenemos para empezar a definir por dónde nos vamos a ir, y es ahí donde tenemos que incidir a través de la oferta para que ellos tengan escenarios positivos que les permita desarrollar habilidades y que les permita también ir consolidando proyecto de vida, y el proyecto de vida entendido no como hacia futuro, que es cuando eres adulto, sino el proyecto de vida es ahora. Y parte de tu proyecto de vida es, por ejemplo, estar en un grupo de artes y empezar a combinar eso con tu institución educativa, y ahí empiezas a forjar y a generar unos interrelacionamientos que te permiten consolidarte como una persona y tener una identidad propia. Bueno. La sexta realización nos dice que cada niño, niña y adolescente participa y expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones, y decide sobre todos los asuntos que le atañen. Esto entendiendo que hay unos límites, por supuesto, es decir, que si yo a los 7 años me levanto de la cama y hago un berrinche y digo no quiero ir al colegio, pues esa no es una decisión que vamos a negociar, ¿sí? Porque hay, digamos, unos asuntos estructurales donde no se puede cambiar el ejercicio, porque la educación es un derecho fundamental, sí, pero sí empezamos a hacer una mediación frente a las opiniones de ellos y cómo empiezan a incidir en las decisiones que se toman
digamos que conjuntamente con sus padres, madres o cuidadores, o en los escenarios donde transitan las vidas de ellos y de ellas. Y creo que se conecta mucho con lo que estaba diciendo Tatiana en términos de participación e incidencia política, que es a lo que queremos apuntar. Y cómo empezamos a pensarnos cómo se relacionan, por ejemplo, esas mesas de participación que existen en todo el país con lo que nosotros hacemos en términos de asuntos públicos. ¿Cómo conectamos a estos niños de las mesas de participación con las decisiones que toman los consejos de política social en términos de políticas públicas y programas y estrategias que van dirigidas a ellos y a ellas? ¿Cómo empezamos a mediar esos procesos? La séptima realización dice que cada niño, niña y adolescente realiza prácticas de autoprotección y crece en entornos protectores donde se actúa de manera oportuna y efectiva para la exigibilidad de la garantía de derechos, la prevención frente a situaciones de riesgo o vulneración de estos y su restablecimiento. Digamos que ahí se incorpora un poco como todos los elementos de protección que implica la protección. Incluimos el tema de restablecimiento, pero también hacemos un llamado a que el tema de la participación no solamente es desarrollar ideas y hacer propuestas, sino también hay un componente de control social que debemos incentivar en esta población. Y hay muchas iniciativas que son muy interesantes y que se han venido desarrollando con niños, niñas y adolescentes y vale la pena retomar y ampliar, porque ellos también deben hacer un ejercicio de control social frente a las cosas que nosotros venimos desarrollando, si queremos ser, digamos, coherentes. La última realización dice que cada niño, niña y adolescente construye su sexualidad de manera libre, autónoma y responsable. Digamos que esa última realización, cuando hacíamos los encuentros, generaba bastante controversia, porque reconocer que los adolescentes, los niños y las niñas tienen derechos sexuales y reproductivos, que la sexualidad no solamente es la genitalidad o tocarse, sino que la sexualidad es un mundo mucho más amplio, pues es difícil de comprender, pero necesitábamos dejarlo ahí porque es parte de los derechos fundamentales que tienen ellos y ellas. Y por ese escenario, digamos que han entrado también muchas vulneraciones y necesitamos que ellos y ellas estén informados y puedan reconocer esos escenarios de riesgo. Parte de lo que pasa muchas veces con casos de niñas que son víctimas de violencia sexual, ustedes saben que los casos de violencia sexual en su mayoría se dan en el hogar. Digamos, el violentador generalmente es de la familia o muy cercano, hay un nivel de confianza muy amplio y hay muchos casos donde la niña, digamos, que ha sido víctima de un abuso de manera recurrente en un tiempo prolongado y ella no sabía que eso era un abuso. Sí, porque si no reconocemos el escenario de riesgo o vulneración, pues no podemos generar la alerta y no podemos abrir la atención. Cuando ya se identifica el caso, es que ella se da cuenta que no es normal, que el resto de sus compañeras no pasaban por lo mismo. Pero es una constante en estos escenarios donde cuando no tenemos la información suficiente de autocuidado y de identificación de riesgos, es muy difícil empezar a generar actores que puedan activar las alarmas. Y eso no quiere decir que le demos la responsabilidad a la niña, sino que la niña debe tener la información suficiente para identificar que esto está mal, más allá de su percepción y su sentir. Sí. Y eso es todo. Muchas gracias.